Señores, a ustedes las gracias por seguir ahí en sintonía con El Sapo en la Sopa. Para nosotros siempre será un placer que tú te mantengas ahí después de la pausa. Hoy nosotros vamos a hablar de problemas hormonales. Sí, esos que son tan frecuentes en tanto las mujeres como los hombres, pero hoy le vamos a dar prioridad a las chicas. Hoy contamos con la presencia de la endocrinóloga ginecóloga, la doctora Iselsa Riqueira. ¿Así se pronuncia? Sí. Bienvenida, ¿cómo se siente? La sopa. ¿Cómo están? Para mí un placer estar aquí con ustedes. Para nosotras es el placer, Iselsa. Iselsa, cuéntenos la irregularidad hormonal. ¿Cuáles son los principales síntomas o cuál es el principal síntoma con el cual yo me puedo dar cuenta que mis hormonas están irregulares en el cuerpo? Mira, esa pregunta es un poco compleja, porque hay diferentes tipos de trastorno hormonal y cada trastorno hormonal da sus síntomas per se. En la mujer, ya una mujer fértil, en edad reproductiva, eso es una mujer entre de los 17 a los 30 y pico de años, el caso es que la menstruación se pone irregular. La menstruación dura 3 meses, 4 meses sin llegar, hasta 1 mes y medio si tú eres regular, ya hablamos de que hay problemas hormonales. Sí. Más bien, si ya tenemos 6 meses, 3 meses, si desde que menstruaste la primera vez, la menstruación te llega cada 6 meses o cada año, tengo pacientes que le llega cada 2 años, entonces ya el problema es más fuerte. Por eso te digo que cada trastorno tiene su sintomatología. Si siempre me llega la menstruación, ¿existe la posibilidad de que tenga enfermedades hormonales? ¿Obligatoriamente debe fallar en la menstruación? No, te digo porque regularmente las mujeres somos muy hormonal, para que me entiendan. Desde que nacemos tenemos hormonas, claro está, en nuestros cuerpos. Las hormonas están silentes hasta que llegamos a la primera menstruación, que se denomina menarca. Ya cuando nos llega la primera menstruación, regularmente debemos menstruar cada mes. La menstruación es secundaria a la ovulación. Hay 2 ciclos, para que me entiendan, 2 fases en la mujer. Principalmente tenemos una fase, primera fase antes de la ovulación, que es donde predominan los estrógenos, que es un tipo de hormona que tenemos. Ovulamos. Entonces, la segunda fase es más dependiente de la progesterona. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una falla de una de esas hormonas, entonces no hay ovulación. Y si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces, ya ahí tú no tendrías un trastorno hormonal de ese tipo. Pero existen otras hormonas en el cuerpo. Existe la prolactina, existen las hormonas tiroideas, existe la insulina, existe la vitamina D que ya se considera una prohormona. Entonces tenemos diferentes tipos de hormona en el cuerpo. Por eso le digo que tenemos que enfocarnos en qué está presentando la paciente. Ahora bien, tú tienes una paciente que tiene problema de tiroides, entonces esa paciente va a tener pérdida de pelo, va a tener uñas quebradizas, va a tener cansancio, depresión, ganas de llorar fácilmente. Entonces ya eso es otro tipo de trastorno hormonal. Por eso le decía que va a depender de qué hormona está fallando. Si está fallando la prolactina, entonces esa paciente va a tener galactorrea, o sea, salida de leche por los pezones. Entonces, cada hormona tiene su función. Y si una de esas hormonas está fallando, ya sea porque está muy disminuida o porque está muy alta, porque las 2 cosas tienden a darme problemas, entonces ya la paciente presenta síntomas hormonales. Salida de leche por los pezones sin estar lactando. Sin estar lactando. Y sin estar embarazada. Celestial. O sea, por eso le decía que hay varios tipos de hormonas y varios tipos de trastornos. Una mujer con resequedad vaginal, ¿qué tipo de hormona le está fallando, por ejemplo? Eso también va a depender de la edad que tenemos esa paciente. Pero tiene que ver con las hormonas. Sí. Si tenemos una paciente ya en la menopausia, que es donde todas las hormonas del cuerpo disminuyen, todas las que te mencioné anteriormente están prácticamente por el piso, entonces la paciente va a presentar resequedad vaginal. Pero ya va a depender, porque también hay otros tipos de resequedad que se va a depender a infecciones recurrentes, a cándida. O sea, que tenemos que no englobar las pacientes. ¿Afecta eso en el sexo? Claro, la resequedad vaginal. Claro, y mayormente en aquellas pacientes menopáusicas. Muchas pacientes menopáusicas van por resequedad vaginal, van por vaginitis a repetición, o sea, muchas infecciones a repetición por dolor durante las relaciones sexuales, por esa misma causa. Entonces no identifican que es por la misma menopausia o por la premenopausia, porque no solamente la menopausia, ya cuando la paciente pasa de los 40 años comienzan a disminuir las hormonas, y esta disminución de las hormonas ya me puede dar el traste con ese tipo de sintomatología, y regularmente es por la falta de estrógeno. Cuando es resequedad vaginal es la falta de estrógeno totalmente. Entonces una paciente con ovario poliquístico, con otro tipo de alteración hormonal también me puede dar ese síntoma. Doctora, porque es el estrógeno el encargado de eso. ¿Qué tan complejo puede ser para una mujer tener la testosterona alta? La testosterona es una hormona que, aunque la gente no lo crea,
es normal en la mujer. O sea, las mujeres tenemos testosterona, porque muchas van y se sorprenden cuando yo le digo que tiene la testosterona alta. Pero yo le digo, o yo le mido la testosterona y me dicen, ¿por qué? Si es una hormona de hombre. No, totalmente, la testosterona en los hombres tienen más. Pero las mujeres tenemos testosterona en el organismo, desde que nacemos también, y la producimos en el ovario. La testosterona en la mujer es la encargada de la libido, del deseo sexual, es la encargada de la masa muscular, es la que regula el peso, controla el peso en las mujeres, principalmente después de los 40 años. Doctor, espérese. Entre más tengo testosterona, más deseo sexual tengo, como mujer. Sí. Espérese, doctora. Sí. Pero yo pensaba que tener mucha testosterona era negativo. No. Por eso digo que cada hormona tiene su papel. La vemos como la enemiga. Entonces, la testosterona, incluso tengo las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, es una de las características que tienen mucho deseo sexual, porque tienen mucha testosterona, tienen muchas hormonas masculinas. Entonces, regularmente, por esa causa le pasa eso. Pero ¿qué pasa? Que ya hay un trastorno. Cuando hay trastornos, que la paciente tiene una elevación de la testosterona, pueden entonces tener hirsutismo, que es lo que es el bocito, el pelo en la cara, pelo que aunque tú te pongas láser no se cae, pelo en los pezones de los senos, en la entrepierna, o sea, una persona bien peludita. Entonces, eso es por la testosterona y las hormonas masculinas en la mujer. Muchas mujeres tienen la voz ronca, por la testosterona también, y muchas que tienen características androide, o sea, de hombre, tienen el pecho, tú la ves caminando y parecen hombres. Entonces, ya ahí hay un exceso de testosterona no bueno, ya ahí hay testosterona mala. Pero la testosterona no es enemiga de la mujer, todo lo contrario. Incluso en la menopausia, la hormona que, aparte del estradiol o el estrógeno que le decía a esta otra niña, la testosterona es la que da la mayoría de los síntomas. Esa falta de deseo sexual, esa resequedad vaginal, ese deseo de no tener que hacer nada, de no hacer ejercicio, de no disminución de la masa muscular, esa flacidez en el cuerpo, son por falta de la testosterona. Doctor, ¿usted ha escuchado la frase de que esa mujer tiene vibras masculinas, que se la creen machito? Claro. Si una mujer tiene testosterona alta, podría estar muy activa, es una mujer muy despierta y tiene mucha energía para hacer distintas cosas, Claro no que solo sí. lo sexual. Claro que sí. Regularmente las pacientes que presentan o normal, una testosterona normal o normal alta, por algún trastorno, porque no es normal que la tenga alta. O sea, la hormona testosterona tiene un valor más o menos de 0.7, 0.8 en el cuerpo. Se mide, al igual que las demás hormonas, el tercer día de la menstruación, que es el día donde se deben medir las hormonas, porque es el día que las hormonas me da más veracidad. O sea, que me dice realmente lo que sí tenemos y lo que no tenemos. ¿Y si se mide el día 2, qué pasaría? No, del 2 todavía está válido. O sea, del 2 al 5, pero el más importante es el 3. Pero hasta el 5 es válido. La medimos y me sale que la paciente tiene 3 de testosterona, entonces tengo que tratarla. Porque no es normal que una paciente tenga 3 de testosterona y esté normal. Porque ya esa paciente tiene hirsutismo, como te dije anteriormente, regularmente tiene irregularidad menstrual y por ende no va a tener ovulación y por tanto va a tener infertilidad por aumento de la testosterona. Doctora, yo me siento sumamente feliz con usted. Cuando terminemos el programa le voy a dar un abrazo porque usted me dijo niña. Ay, no sé, yo que no lo creen, niña. Ok, la pregunta es la siguiente. Usted, últimamente venimos escuchando el término de suelte esa mujer porque esa mujer tiene la hormona revolteada, ¿verdad que lo hemos escuchado? Entonces la pregunta ¿es cierto, qué tan de cierto es que los cambios de humor en la mujer son producidos por el problema hormonal que poseen? Para no decirte 100%, 99.9%. Ay, espíritu. Las mujeres somos totalmente hormonal, como te decía ahorita. La primera fase del ciclo, que nos sentimos bella, nos sentimos empoderada, nos sentimos flaca, porque el estrógeno hace su función en nosotras y nos sentimos así como bellas. El día 14 hace el pum. Me siento nada nos queda bien. Sí, me siento deseada, me siento porque ahí ocurre el pico de ovulación. Después que pase la ovulación, viene la progesterona, que realmente sí es la mala del cuento, porque entonces con la progesterona te sientes gorda. Ahí es que nada te queda bien. Nada te queda bien, todo es un malestar, todo es un mal humor, todo es un pique, todo te molesta. Atención, hombres. Todo te da calor. Yo siempre le digo a los hombres que tienen que entender el ciclo menstrual, porque las mujeres somos y dependemos muchísimo de las hormonas. O sea, sí es cierto, el cambio hormonal existe y después de la ovulación es
100% ese cambio de humor es de la mujer, ese cambio que ayer tú estabas bien, pero tú estabas bien ayer, muchacha, y hoy tú me estás peleando, ¿qué es lo que te pasa? El hombre estaba buenísimo el día anterior, El pero día anterior después, quítateme del lado. Al otro día tú no lo quieres ver. Entonces, todo eso es cierto. Doctora, Totalmente. hablemos del mal olor en las axilas. Hay mujeres que durante toda su vida nunca le dio un machete, como dice la abuela, pero llega un momento que el machete no se va y se puede untar hasta Dita y Giro del bueno, creo que así era que le decían en los campos, el que corta y no se va. ¿Qué tipo de problema hormonal podría presentar esta paciente? Mira, ese también es otro punto hormonal. Muchas pacientes acuden a la consulta por ese malestar. Regularmente es por hormonas masculinas, dentro de ellas la androstenediona, porque son muchas hormonas. La androstenediona, el sulfato de dihidroepiandrosterona, regularmente se elevan, al igual que la testosterona, y es la causante de ese mal olor. Yo sentí que usted habló en otro idioma. Sí, regularmente cuando hablamos de hormonas sienten que hablamos en otro idioma. Pero para que entendamos, son muchas las hormonas que las mujeres tenemos y presentamos y por tanto el trastorno tenemos que identificarlo. La pérdida de peso, la subida de peso y las pastillas anticonceptivas y nuestras hormonas, conjúgueme esas tres cosas ahí, porque siempre desde pequeña he venido escuchando, mira, lo que me tiene gorda son las hormonas que poseen la pastilla anticonceptiva. Entonces, ¿qué tan de cierto es eso? Todos los días escucho eso. Todos los días me dicen, póngame una pastilla anticonceptiva pero que no me engorden. Y mi palabra siempre son, las pastillas anticonceptivas no te engordan. La que engorda eres tú. Porque las pastillas anticonceptivas, sí hay personas que le caen mal, si la misma que tú usas no la puedes usar ella, porque muchas veces también pasa que tú le pones una y la del salón usa tal cual marca, o porque sea más económica y la cambian. Entonces, esas pastillas que normalmente cuestan 150 pesos, tú te imaginarás que una pastilla de anticonceptiva que te dura un mes completo y te cuesta 100 pesos, 120 pesos, 150 pesos, ya tú valorarás el tipo de carga hormonal que tiene. Entonces, sí depende de la carga hormonal de la paciente. Por eso yo siempre le he dicho a las mujeres que tienen que acudir a consulta para que la valoremos y entender qué hormona le cae mejor. Tenemos, así como tú escuchaste, que me dijiste ahorita que estás hablando en otro idioma, sí, así existen hormonas. Tenemos, el estradiol regularmente no varía. O etinilestradiol, o estradiol, o esa regularmente no cambia en los anticonceptivos. La progesterona, como te dije ahorita, que es la mala, sí tenemos diferente. Tenemos drospirenona, tenemos ciproterona, tenemos levonorgestrel, o sea, diferentes tipos de progesterona que son los que se combinan en los anticonceptivos. Entonces, si tu problema es inflamación, desde siempre ya tú eres llenita o tú tienes problemas porque todo te cae mal, todo te hace engordar, entonces tú llevas un anticonceptivo que te baje esa inflamación. Entonces, si tu problema es el aumento de la testosterona, el aumento de las hormonas que mencioné ahorita, la dihidroepiandrosterona, la androstenediona, tú llevas un anticonceptivo con ciproterona para que te baje ese tipo de hormona masculina y puedas mejorar el ovario poliquístico y regularte la menstruación. La tiroides es la más frecuente en la República Dominicana. Tú dices el cambio o los daños en la tiroides va a depender, porque la tiroides tiene dos tipos de trastornos, un hipertiroidismo y un hipotiroidismo. El hipertiroidismo es aquel en que la mujer tiene los ojos saltones, que la mujer se encuentra rápida, va mucho al baño, baja muy rápido de peso. O sea, tú dices, la gente dice regularmente, ¿tú tienes tiroides de la que engorda o tiroides de la que te pone flaca? Entonces, la tiroides que te pone así rápida, el metabolismo rápido, es el hipertiroidismo. No es tan frecuente. Ahora bien, el hipotiroidismo es la que te pone la paciente, te dice que engorda mucho, que está lenta, que llora con facilidad, que tiene problemas para concentrarse, que siempre está lenta, que se le cae el pelo, se le rompen las uñas. Entonces, ese es un poquito más frecuente. Por lo menos es más frecuente la consulta porque es una de las principales causas la infertilidad. Y aparte que en las mujeres, como les dije ahorita, todas estas hormonas, cuando no están bien, causan problemas. Entonces, la tiroides, a veces la paciente va por irregularidad menstrual y cuando yo le estudio es un hipotiroidismo. O no le llega la menstruación, le dura 3 meses, 4 meses y no es un problema de ovario, sino del tiroides. Doctora, hablemos de humedad y lubricación vaginal. Hay hombres que entienden que si una mujer no lubrica, no humedece, no me quiere. Hay otras que lubrican muy bien, humedecen muy bien y fantástico. Pero hay otras que son al extremo. ¿Qué pasa con ese tipo de mujeres que tienen excesiva lubricación o humedad? Regularmente eso es totalmente cierto también.
casi todas las chicas que van al consultorio me hablan de eso mismo, así mismo tal cual lo dijiste. O sea, si me tengo resequedad o no lubrico excesivamente o la pareja se siente mal porque no lo quiero. No, regularmente ese tipo hay un trastorno y tenemos que estudiarlo. Casi siempre se debe a ovario poliquístico, casi siempre. O endometriosis o cambios que me causen problemas directamente en el ovario. Pero esa es la resequedad. Y el aumento también. Ah, ok. O sea, te decía ahorita que la disminución o la falta de hormonas te causa problemas. Y el exceso de hormona también te causa problemas. Entonces, si tenemos mucha testosterona, tenemos muchas hormonas masculinas, entonces da el traste con el aumento de la lubricación. Los problemas hormonales dan paso a la insensibilidad durante el sexo. Hay que ver. Ya ahí ese es otro tema. Por eso le decía ahorita. Porque muchas veces las mujeres entienden que solamente es hormonal. Yo tengo muchas pacientes que van por hormona. En la premenopausia, perimenopausia y menopausia como tal, sí. Es un trastorno meramente hormonal. Si una muchacha, una joven de 30 años, bueno, yo digo joven porque tú sabes que hay que ponerse, claro, more, ¿verdad? Claro. Una joven, niña ahorita. Una señora, una joven, una mujer de 25 o 30 años me va por disminución del deseo sexual, tenemos que buscar otra causa. No tiene que ver con las hormonas si la mujer no siente durante el sexo. No. El deseo, la disminución del deseo sexual y la no llegada al orgasmo, me imagino que te refieres, puede ser por muchos trastornos, principalmente trastornos psicológicos. Porque muchas veces nos confundimos con eso. O sea, si el esposo te está peleando el día completo, en la noche no va a ser que tú vas a sentir perfectamente y vas a eyacular. Entonces, va a depender mucho de cómo tú te sientes, de tu estado de ánimo, porque tú te pasaste el día entero trabajando, después cuidando a los muchachos, después buscándolo al colegio, después haciendo tareas, después tienes que hacer compras y el hombre allí acostado y tú peleando con él. Pero ahorita usted desglosaba un proceso total antes de la mujer llegar a la menstruación, donde la mujer de hecho hasta se siente fea, se ve fea. En esos días no hay un proceso de insensibilidad en la mujer en el sexo. Regularmente no. Regularmente no, ok. Lo que sí que hay más deseo sexual durante la ovulación. Doctora, complicaciones al momento de quedar embarazada por la disminución o la baja de vitamina D. La vitamina D, como te dije ahorita, es una prohormona. Ya se considera así, anteriormente se llamaba vitamina D solamente, pero sí, en la mujer como tal existen muchísimas complicaciones como son dolor articular, dolor en la disminución de la masa tanto ósea como del músculo, cansancio, cambios para ovular. Ya la mujer se logra embarazar y la vitamina D continúa baja, entonces ese bebé, ese niño me puede traer problemas de carencia y eso es mismo presentar. No te voy a decir como tal una enfermedad como las demás que ya tienen enfermedades diagnosticadas como raquitismo o demás, porque ya tienen mucho tiempo estudiada. La vitamina D es una vitamina que se está estudiando en el momento. Todavía no te puedo decir, pero sí da el traste con el embarazo, principalmente con daños a nivel cerebral y con daños a nivel de la mortalidad y esas cosas del bebé, pero todavía no está 100% ya diagnosticada. Hemos conocido prácticamente todo sobre las hormonas y las mujeres. No, las hormonas son un mundo. Sí. No llevamos ni la mitad. Sí, pero vamos ahí, vamos enganchando, que es lo bueno. Pero ahora bien, la causa de ese desequilibrio hormonal, ¿cuál es la principal causa en la República Dominicana? Vamos a resumirlo solamente en nuestro país, porque me imagino que ustedes llevan esas estadísticas. Sí. ¿Cuál es la principal causa en las en mujeres? el país y a nivel mundial, la primera causa de trastorno hormonal en la mujer en edad fértil, porque es lo que te decía ahorita, se divide en edad, es el síndrome de ovario poliquístico. A nivel del país y a nivel mundial. O sea, una paciente de 18 a 35 años, lo que más va a presentar es síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué yo hago para no tener ovario poliquístico? Mire, el ovario poliquístico tiene una predisposición genética. Totalmente. Si en tu familia hubo ovario poliquístico, tu mamá, tu tía. Lo que pasa es que anteriormente no nos estudiábamos como ahora. Siempre en la familia decían, fulanita es la tía mía jamona, porque no se casó, o fulanita nunca tuvo hijos, porque no se estudió, pero no se sabía que ella tenía un ovario poliquístico. O en esas familias que se veían esas mujeres con síntomas o signos de masculinidad, tampoco le estudiaban. Con bigote, barba. Y la menstruación duraba un año para llegarle y esas pacientes no le estudiaban. Pero ahora sí, ya las mujeres acuden más a los centros de salud y por tanto tenemos mayores diagnósticos. Bien, entonces, cuando la paciente yo la diagnostico con un ovario poliquístico, regularmente está sobrepeso. Lo primero es tener un peso ideal, hacer ejercicios, alimentarse saludablemente. Yo siempre les digo en mi consulta deben evitar los carbohidratos. Dentro de ellos el pan, la harina, las pastas, disminuir los azúcares, porque todo eso interfiere en las hormonas. De hecho, las hormonas se crean del colesterol. Entonces tú te imaginarás que una persona en obesidad
tienen muchas grasas. Y toda esa grasa se convierte en hormona. Incluso la grasa produce una hormona que se llama estrona. Entonces, eso le da a la paciente problemas de ovario poliquístico, pero aparte de eso también le da problemas a nivel del útero. A nivel endometrial le puede causar hiperplasia endometrial. O sea que te digo que todo en la mujer se conjuga. Las hormonas se crean en el cerebro. En el mood que vivimos hoy en día, que es un mood de corre allí, voy aquí, esto y que lo otro, ¿el estrés puede llevar a la mujer a un desequilibrio hormonal? Claro que sí, totalmente. Muchísimos de los trastornos hormonales se desencadenan por estrés. El estrés agobia, el estrés da enfermedad, el estrés daña, el estrés inflama. Entonces, todo eso da el traste con trastornos hormonales en la mujer. Doctora, ¿a qué se debe que una persona, a pesar de estar bajo aire acondicionado, bien frío y picante, sus manos estén sudando y sus pies también? También va a depender del cuadro que tú me digas del paciente. A la mujer está en menopausia, entonces es la menopausia. Y si es una chica joven de 25 o 30 años, no suda en la cara, pero las manos y los pies siempre le sudan, por ejemplo. Por eso te digo, tenemos que ver, porque en la mano y en la pierna puede haber un trastorno dirigido en las manos y en los pies y no tiene que ser hormonal. Ahora bien, si ya es una paciente en perimenopausia, climaterio o menopausia, sí, la causa de ese calor, que regularmente es lo contrario. Es calor en todo el cuerpo y frío en las manos. Cuando a esas pacientes les sudan las manos y los pies, tenemos que ver si no tiene un trastorno directamente de las palmas o de las plantas de los pies, porque eso lo hacen los hombres también y no es directamente hormonal. Ahora bien, si yo te estudio y una de las hormonas me sale alterada, entonces la tratamos para valorar la mejoría de esa parte. Si no me mejoras, a pesar de yo tratarte eso, entonces tenemos que ir a un médico especialista de manos y pies para ver por qué la sudoración. Porque ese no es un síntoma per se de las hormonas. Ahora estamos hablando de la sensibilización, de cómo se siente en las manos, cómo se siente en los pies, pero en el cuerpo yo puedo visualizar cuando alguien tiene un desequilibrio hormonal, por ejemplo, con acné, claro, con ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuáles son los principales síntomas que se le ven a una persona físicamente? Tú no me vas a creer, pero yo la diagnostico de verlas. O sea, yo la voy al salón, voy a las uñas, voy en la calle. Y wow. o sea, yo sé cuando una paciente tiene trastorno. A veces ya entra al consultorio y yo le digo, ya yo sé que tú tienes un ovario poliquístico, pero dime tu historia. Porque regularmente tienen mucho pelo, como les dije anteriormente, tienen mucho vello facial, mucho vello en el pecho, mucho vello, o sea, se nota. El acné, principalmente acá, en las partes de las mejillas, tienen un acné muy pronunciado. Incluso ya si han tratado el acné, tienen las secuelas, tienen las manchas, los hoyuelos que deja el acné. Entonces también sabemos que se trató el acné, pero no se trató las hormonas. Incluso me gusta que se han concientizado las muchachas, un ejemplo de las estéticas, y cuando ya ven que esa paciente tiene ese acné desarrollado, que le están dando láser y no ceden, entonces la mandan a consulta endocrinología, porque dice, tú tienes que tener un trastorno hormonal. También esas pacientes, tú la ves físicamente, acá en el cuello, tú le ves una mancha negra. Y esa mancha negra, a veces hay pacientes, eso es sinónimo de insulinoresistencia. Regularmente tú se la ves a las obesas, porque las obesas tienen mucho más insulinoresistencia, pero también la paciente delgada pueden presentar ese cuello negro. Pero ya tú ves que cuando hacen una escama, como una encima de otra, como una costra, y aparte eso tienen verruguita, ya tú sabes que esa insulina está por los cielos. Entonces, como le dije anteriormente, la mujer es un conjunto de cosas. La insulina también trae muchos trastornos. La insulina es lo que transporta el azúcar. Por eso ustedes ven que los diabéticos le ponen insulina. Entonces, muchas veces cuando hay trastorno en el ovario, trastornos hormonales, entonces también hay alteración de la insulina. Wow. No del azúcar, no de la glicemia como tal, sino de la insulina, que es lo que transporta el azúcar. Doctora, toda mi vida he tenido buen deseo sexual al momento de la actividad, pero si inicio a tomar pastilla anticonceptiva, mi libido baja. ¿Cómo hago para tener activo mi deseo sexual y que no se vea perjudicado al momento de yo ingerir las pastillas anticonceptivas? Cambiar esas pastillas anticonceptivas, porque hay pastillas anticonceptivas que bajan el libido. Entonces, esa pastilla anticonceptiva no es para ti. Doctora, porque les dije ahorita que tenemos que estudiarlas. No hay tiempo para más, tristemente. Quisiéramos durar la tarde entera hablando de este tema, porque de hormona conmigo. Sí, como dice usted, es un mundo por explorar, y que yo sé que muchas mujeres, al igual que Ximel y yo, tienen muchísimas preguntas y quizás no tienen las respuestas adecuadas porque solamente nos dedicamos a escuchar lo que dice la abuela, lo que dice la tía, lo que dice la prima. Sin embargo, cuando nos topamos con una profesional como usted, que sabe más o menos desglosar cada uno de los significados, pues siempre hay algo que aportar y hay algo más que preguntar. Pero tristemente se
nos agotó el tiempo. Sus redes sociales, donde la gente puede contactarla, donde la gente puede ir a atenderse con usted. Bueno, yo laboro en el Hospital Metropolitano de Santiago todos los días. Aparte de eso, mis redes sociales en Instagram, estoy como Iselsa Riqueira, como mi nombre, @Iselsa Riqueira, y así igual en Facebook y demás, fácil de contactar, y en el Homes, consultorio 706. Así mismo. Doctora, señores. muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, a ustedes que están en casita, pórtense muy bien, no hagan desarreglo, que hoy es lunes y la semana es larga. Chaito, pues. Bye, bye. Yo pidiendo.